Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud INPER, así como a todos los que nos ven en línea por las diferentes plataformas vía Zoom y Facebook Live a nivel nacional e internacional, y a todos los presentes en este auditorio. Su servidor, el doctor Efraín Olivas, jefe del Departamento de Neurociencias. Les presentaré a continuación a nuestras dos ponentes, la doctora Beatriz Romo Pardo, quien es neuróloga pediatra y se encuentra adscrita al Departamento de Neurodesarrollo del Hospital Español, y la psicóloga Carla Erandi Alcántara Pérez, que es maestra además en rehabilitación neurológica y que se encuentra adscrita al Departamento de Seguimiento Pediátrico de este instituto. Ella se dedica a trabajar en el diagnóstico y tratamiento de niños con autismo. Brevemente, en esta sesión general denominada Síndrome de Asperger, viene a colación debido a que todos los 18 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger desde el 2007, en honor al doctor Hans Asperger, quien fue el que describió el cuadro neurológico y que actualmente el término se encuentra incluido dentro del trastorno del espectro autista. Y doy la bienvenida a la doctora Romo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién sigue utilizando al día de hoy el término de síndrome de Asperger? Oh, perfecto. ¿Quién más? ¿Nada más una persona? ¿Alguien que ya no lo use? Levante la mano. Ok. Bueno, muy bien. Es muy importante esta plática, en cierto modo, porque no hay que perder el objetivo del día de hoy. El día de hoy es conmemorar este trastorno del espectro autista, que actualmente así se denomina en el DSM-5, pero no olvidar que el que se nombre o no se nombre de esta manera, el objetivo no es ese. El objetivo es que nosotros sepamos y conozcamos cada día más acerca de esto y podamos, en cierto modo, entender cómo apoyar a las familias y a los pacientes que presentan este trastorno. Y bueno, los objetivos de la plática son aclarar qué pasó con este término Asperger cuando se hicieron todos los cambios del DSM-5, revisar la evidencia de qué es lo que ha pasado en los diagnósticos, cómo se hacían con el DSM-4 y cómo se hacen al día de hoy con el DSM-5. Identificar cuáles son los perfiles que son muy sutiles, que a lo mejor no podemos identificar como antes se identificaban, qué cambios pueden haber ahora con esta nueva clasificación, y las causas de que pueda haber un subdiagnóstico, que eso es muy, muy importante. También presentar un debate histórico de este término Asperger como epónimo, ¿no? Realmente también hay ciertas ideas que pudieran relacionar al síndrome de Asperger con Hans Asperger y la época nazi. Y anticipar qué es lo que viene, porque esto va cambiando.
No significa que al día de hoy el DSM-5 tenga toda la verdad o que el DSM-4 la haya tenido, sino que vamos aprendiendo con el tiempo, y entre más investigación hay, entre más ciencia hay, más podemos aportar y obtener de estas clasificaciones diagnósticas. Ahora, ¿por qué importa decir cómo es el diagnóstico? O sea, dar un diagnóstico específico. ¿Y por qué importa quitar o no quitar un término? Uno es el acceso a apoyos. Las escuelas, los servicios, muchas veces siguen utilizando este término y los mismos pacientes lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, sí creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado de no decir esto ya no funciona, porque si alguien lo sigue utilizando y está ayudando a la comunidad, está bien. Ahora, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de hablar un mismo idioma, pues sí es importante que entre nosotros como médicos tratemos de tener el idioma actual, ¿no? Decir, es un trastorno del espectro autista y cómo lo vamos a ir clasificando y cómo se hace el día de hoy. ¿Qué también pasa en el momento que hicimos este cambio de los diagnósticos del DSM-4 y que empezamos a hacer este diagnóstico en un espectro y agregamos el trastorno de comunicación social? Hay un cierto riesgo de subdiagnóstico, por ejemplo, en los perfiles de las mujeres, que muchas veces ellas pueden enmascarar estos síntomas y pueden hacer parecer que no tuvieran el diagnóstico o que sus conductas repetitivas parezcan muy normales, ¿no? Sus veces pueden ser a lo mejor maquillaje, moda, este tipo de situaciones que a lo mejor no llaman tanto la atención, así como la conducta también no podría ser tan impulsiva y hiperactiva, lo cual no ocasiona un problema a veces en el aula o en las actividades sociales. Entonces, sí hay un riesgo de subdiagnóstico al tener estos perfiles actualmente diferenciados si no conocemos cómo hacer el diagnóstico. Si lo hacemos bien, no tendría por qué haber. Si nosotros buscamos intencionadamente estas conductas repetitivas, vamos a encontrar esos diagnósticos. Y por eso es muy importante que vayamos entendiendo cada uno de los puntos que evalúa el DSM-5. En cuanto a comorbilidad y seguridad, ¿qué pasaba antes cuando decíamos es Asperger? Muchas veces se decía, pues es leve, no pasa nada, es de alto funcionamiento, le va a ir súper bien, todo está perfecto. Y realmente ese no es el punto. El punto es ver que sí existe cierta comorbilidad y cierta carga funcional real cuando existe ansiedad, cuando existe depresión, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, trastornos de sueño, incluso riesgo de suicidio. Entonces, por eso es muy importante el hablar de este nivel diagnóstico y de la severidad que está teniendo e incluso ver las diferentes comorbilidades que pueden existir. También, ¿qué pasó al hacer este cambio? Pues hubo un cambio en la continuidad clínica. Es decir, antes se hacían los diagnósticos de una forma y actualmente se hacen de otra. Entonces, quien tuvo el diagnóstico con el DSM-4, su umbral cambió. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con algunos metaanálisis que ya se han realizado. Y también la documentación para hacer el diagnóstico ha ido cambiando con el tiempo. En cuanto al lenguaje, el hablar de Asperger, ¿cómo afecta nuestro lenguaje? Esto también es importante porque hay quien se identifica con ese diagnóstico, quien lo entiende como era definido previamente y pues no se trata de invalidar al paciente y decirle no, tú estás mal y no es así, sino más bien ver que hay de cosas en común, ¿no? Y también la otra es que lo puede ver como un término satanizado, que ahorita también vamos a ver un poquito esa discusión, por esta identidad histórica y este antecedente que lo puede vincular con esta época de Viena en la época nazi. Entonces, ¿qué es la idea? Permitir que continúe esa identidad, no ser tan rígidos, validar y traducir el nuevo diagnóstico, que ya no es nuevo, ¿no? Y que de hecho va a cambiar próximamente, pero bueno, evidentemente es importante tomar en cuenta esto y no estar como que vamos a estar peleando porque no están diciendo las cosas como deben ser. Bueno, vamos a ver un poquito de la línea del tiempo. Nos vamos a ir
en 1994. Aquí es donde aparece el término ya en el DSM-4. Aquí aparece como una categoría separada, aparte de los subdiagnósticos que existían en ese momento, y obviamente pues se hace después en el 2000 una revisión, y con esta revisión se mantienen las categorías diagnósticas viendo que sí estaba funcionando en ese momento. Finalmente, en el 2013, pues empiezan a haber varios huecos que pueden estar ahí afectando, que no permitían que se dieran los tratamientos adecuados ni los servicios adecuados por hacer diagnósticos erróneos, ¿no? No sé si muchas veces pasaba que decían, no, es que tiene Asperger, está súper bien, no, es que tiene autismo. Entonces al pobre paciente, un médico le decía una cosa y otro médico le decía otra cosa. Y bueno, evidentemente esto estaba ocasionando que nosotros tuviéramos al paciente totalmente confundido y que entre nosotros no nos estuviéramos comunicando, ¿no? Y no estuviéramos logrando darle lo que él necesitaba. También existía este miedo de decir, es que tiene autismo, entonces le voy a decir que tiene Asperger para que esté tranquilito y que no se preocupe, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a dar cuenta de esta situación y que no estaba ayudando a que se diera una intervención adecuada. Aquí es donde se unifica todo el término TEA y al unificarlo se agregan aparte los especificadores, ¿no? Para ver el nivel de apoyo que necesitaba cada uno de estos pacientes, así como para ver si existía una discapacidad intelectual o no existía esta, o existía algún trastorno del lenguaje asociado importante. Y con base a toda esta información es que se decide decir, bueno, el tratamiento específico que va a necesitar es dirigido más a este perfil que estamos encontrando. Este es un gran diferencial que la verdad es que vale mucho la pena y es una gran aportación del DSM-5 y que creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. En el 2022 se hace una nueva revisión y, bueno, obviamente lo que se intenta es decir que sea un poquito más preciso y no se hacen grandes modificaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué es un trastorno del espectro autista al día de hoy? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se define más bien? Este se va a definir por dos dominios. El dominio de déficits persistentes sociocomunicativos. ¿Qué significa esto? Bueno, es esta dificultad para comunicarnos con la mirada, por ejemplo, el señalar con el dedito para mostrar algo, el poder tener una comunicación recíproca, el entender la literalidad o no entenderla, la parte del juego, si es un juego social o no existe este juego social, y bueno, todas estas características que hacen que estos pequeños tengan, pues, datos del espectro autista y cumplan estos criterios. Y también está el criterio B, que son las conductas repetitivas, los intereses restringidos y repetitivos, y aquí también se hace algo muy importante, se agrega la parte sensorial, es decir, si hay una hiperreactividad sensorial o una hiporrespuesta sensorial a ciertos estímulos. ¿Por qué? Porque esto también es objetivo de tratamiento, esto también nos interesa y es parte del espectro también, y antes no se consideraba tanto dentro de los criterios diagnósticos. También se agregan estos niveles de apoyo, 1, 2 y 3, como para poder definir, ¿no? Qué tanto apoyo van a necesitar en los diferentes ámbitos, escuela, casa, ¿no? Cómo se pueden dar ayudas para la parte adaptativa del día a día, ¿no? Y esto también creo que es sumamente importante tomarlo en cuenta, porque antes se pensaba que el hecho de tener Asperger a lo mejor hacía que no existiera ninguna severidad, ¿no? Y entonces, insisto, aquí es muy importante decir si van a necesitar algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Y obviamente no hay que decir, pues no es nada, no pasa nada, sino más bien darle todo lo que necesite en el ambiente, tanto social como en la escuela, como en el mundo médico, para que tenga una mejor calidad de vida. También se agregan estos especificadores, que si hay o no hay una discapacidad intelectual, que si tienen o no una alteración del lenguaje asociada y si hay una etiología asociada, ¿no? Porque bien sabemos que el diagnóstico etiológico de este trastorno es simple y sencillamente multifactorial, pero sí pueden existir ciertos genes asociados que están determinando algunos puntos característicos entre este y otros trastornos neuropsiquiátricos. Y también aparece este diferencial, que es el trastorno de la comunicación social, que realmente, ¿qué es lo que hace este trastorno de la comunicación social?
tiene estas dificultades en la comunicación social sin las conductas repetitivas que va a tener el trastorno del espectro autista. Por eso es que también este cambio puede ser un plus, pero también tenemos que tener cuidado porque a veces se nos van diagnósticos porque no buscamos intencionadamente esas conductas repetitivas que pueden tener los pacientes que tienen un nivel 1 de apoyo. Entonces, ¿dónde quedó el Asperger el día de hoy? ¿A dónde se fue? ¿Lo perdimos? ¿No lo perdimos? ¿Qué pasó? Bueno, pues es un perfil que actualmente está a menudo en un nivel 1. Frecuentemente no hay discapacidad intelectual y tampoco hay un retraso estructural importante en el lenguaje. Me refiero a estructural porque pueden tener muchas dificultades de comunicación a pesar de que hablen muy bien. ¿Y a qué me refiero con esto? A la comunicación recíproca que podemos tener, ¿no? Esto les puede afectar mucho en la parte social, porque evidentemente el que puedan hablar muy correctamente no significa que los demás vayan a aceptar sus opiniones y lo que están diciendo, y que socialmente pueden decir cosas inapropiadas y para ellos ser muy normal y para los demás no, y ser juzgados e incluso recibir bullying, estar siendo rechazados, condicionar que haya un mayor aislamiento, que haya depresión, que haya ansiedad. Por eso es tan importante esto de los especificadores que tenemos que tener y que tenemos que estar súper atentos en este diagnóstico. Y por eso es que, insisto, el decir que Asperger es leve, pues no era lo adecuado. Lo mejor es que nosotros veamos cada quien qué necesidad tiene. También puede haber impacto en otras situaciones como son la ansiedad, la depresión, pueden ser muy rígidos, poco flexibles y esto pueda condicionar que sea difícil vivir con alguien más para ellos, ¿no? Y que sufran mucho en el trabajo, por ejemplo, ya de adultos, para entender estas convivencias, ¿no? También se cansan mucho socialmente porque tienen que todo el día estar trabajando para seguir un guión, para hacer algo y ser apropiados para la sociedad y eso es agotador. Entonces también llegan a tener burnout en este caso. También, pues como les decía, hay mucho tema de dificultades en bullying, ¿no? Suelen recibir muchas agresiones en la escuela que ellos no entienden, por ejemplo, algunas bromas que a lo mejor son socialmente aceptadas, pero para ellos es muy agresivo y también puede ser algo que si no entendemos y no damos el apoyo, pues también les va a afectar mucho. Y pues tienen estas dificultades pragmáticas, estas dificultades para comunicarse de una forma socialmente pues positiva. ¿Por qué se retiró como categoría? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es porque los subtipos que antes teníamos podían hacer que hubiera un solapamiento. Como les decía, había médicos que daban un diagnóstico de autismo, otro decía Asperger, otro decía es un trastorno generalizado del desarrollo y evidentemente esto confundía mucho entre médicos, entre terapeutas, o sea, el lenguaje se conflictuaba mucho, ¿no? También el hecho de los especificadores y la severidad que aparecen son súper importantes para poder dar los apoyos que necesitan, tener mayor utilidad clínica y evitar meter como en cajas, ¿no? Estos son así y estos son así. Cuando en realidad, como bien sabemos, cada paciente que está dentro del espectro es muy diferente al otro, incluso cuando sus niveles de apoyo son 1 o son 2, son los mismos. ¿Por qué? Porque es un espectro. Entonces también es súper importante eso para que nosotros podamos dar una intervención y dar las necesidades que cada uno tiene. Ahora, ¿qué pasó con el cambio, no? Porque, pues sí, muchas veces decimos, pues es que estaba mal todo antes y entonces ahora ya estamos perfectos y somos lo máximo y ya le hicimos porque ya encontramos el término adecuado y entonces ya todo va a cambiar y va a ser maravilloso. Bueno, existe un metaanálisis de 33 estudios donde se vio que el DSM-5 tan solo captaba el 80% de los pacientes que se habían diagnosticado con el DSM-4. Entonces, realmente esto que está haciendo, pues que se pierde un 20% de diagnóstico. Claro, evidentemente ya cambiaron las herramientas diagnósticas, ya no se diagnostica igual, pero a los que ya diagnosticaron previamente se estaban perdiendo con esta nueva clasificación. Entonces, eso también es importante, hacer una crítica de lo que estamos haciendo. Por eso la ciencia es tan importante. Siempre nos tenemos que cuestionar todo, ¿no? No decir sí o no, negro o blanco. O sea, hay grises por ahí, siempre va a haber grises. Y obviamente el entender qué está pasando y si esos pacientes podrían perder algún tipo de apoyo, ¿no? Y tener las herramientas adecuadas para que ese 20% no se pierda.
También, ¿qué pasó? Pues de los subtipos a los que se había diagnosticado con Asperger, 23.3% ya nos estaba diagnosticando dentro de los nuevos criterios del DSM-5. 23% es muchísimo, ¿no? También como un trastorno autista, pues 10.1%. Ya el trastorno generalizado del desarrollo, eso realmente no hubo una variabilidad importante. Y bueno, evidentemente, ¿qué pasaba con esos pacientes con los nuevos criterios? Empezaron a ver que había mucha heterogeneidad entre los estudios también. Hay estudios que decían no se pierde nada, 0% estamos perdiendo diagnósticos, y otros que decían hasta 62%. Esto va a depender mucho de la severidad, la edad, el método diagnóstico, el médico, el lugar donde se está diagnosticando y las herramientas que se están utilizando. Entonces, evidentemente, no hay una clasificación perfecta. Lo mejor que podemos hacer es estar lo más actualizados que podemos y conocer clínicamente cómo se hace el diagnóstico y qué herramientas podemos utilizar. ¿Qué también pasó? Como les decía, estaba el trastorno de la comunicación social que se agrega a este DSM-5. Y uno diría, bueno, es que a lo mejor ahí están entrando estos autistas o estos Asperger que no entraron en la nueva trastorno del espectro autista. Pues no, solo 1/3 cumplía este diagnóstico. Entonces no reemplazaba 1 a 1. Se estaban todavía ahí perdiendo algunos diagnósticos. Y bueno, todo esto que les digo es que no está haciendo que cambie la prevalencia, sino más bien se está comparando cómo se hacía el diagnóstico, los que se diagnosticaron con la herramienta previa y los que se están diagnosticando con el DSM-5 al día de hoy, más bien usar el DSM-5 con los previos y qué fue lo que pasó. Ahora, en cuanto a la vigilancia poblacional que tenemos, ahí se sabe que 81.2% de los casos del DSM-4 cumplen diagnósticos del DSM-5, ¿no? También aquí estamos viendo una reducción neta estimada entre 12 y 18% de esos pacientes que se diagnosticaron entre el 2006 y el 2008, lo cual también me parece muy interesante. Entonces, Asperger no murió. No es que ya desapareció porque el DSM-5 dijo ya no existe. Si tú haces una búsqueda en PubMed, te va a aparecer todavía el término, ¿no? También si tú tienes un paciente en el consultorio, te va a decir yo soy Asperger. Existe este día, ¿no? Del día del síndrome de Asperger, que les digo, no hay que perder el objetivo del día nada más diciendo eso está mal, ¿no? Sino hay más bien que entender que sigue existiendo y que hay quien se identifica con, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? También tenemos que entender que, como les decía, está esta identidad ASPI, ¿no? Y pues la otra cosa es que sabemos que es un fenotipo clínico informal al día de hoy y que evidentemente pues nosotros como médicos, como especialistas de la salud, terapeutas, tenemos que intentar conciliar estos dos lados de la moneda y decir, bueno, el paciente se identifica con, yo voy a hacer lo siguiente para apoyarlo y para que él tenga lo que necesita. Porque si de por sí es difícil la comunicación, pues es muy complejo que nosotros empecemos a regañar al paciente porque no sabe decir el término adecuado, ¿no? Vean aquí la búsqueda. Si al día de hoy hacemos una búsqueda desde el 2021 al 2026, ¿qué es lo que pasó con el síndrome de Asperger en PubMed? Pues no ha desaparecido, pero sí ha disminuido importantemente y sigue disminuyendo. E incluso el trastorno del espectro autista, cada día hay más artículos que utilizan este término. ¿Qué debates hay? ¿No? Porque hay muchos debates de pronto en este sentido. Uno de ellos es, pues, el contexto de la Viena nazi, ¿no? Asperger, en su momento, pues, él estaba dentro de este sistema médico que existía, que se hacía el registro de los pacientes, o de las personas, más bien, que tenían algún tema genético o familiar que no querían que, pues, continuara. Entonces, él es parte de ese sistema. No se sabe si estaba de acuerdo ideológicamente o nada más formaba parte del sistema, como muchos de nosotros luego formamos partes de sistemas, o qué era lo que pasaba, pero en realidad pues sí hizo esos registros y sí llegó a notar a estos pacientes que estaban dentro del espectro como una población que pues había que orientar para que no las familias pues no se siguieran reproduciendo, o sea, como dar todo un tema alrededor de esto que pues más adelante se volvió un poco más complejo, ¿no? Porque ese registro también ocasionaba que muchos de estos individuos pues sufrieran, a lo mejor ya que los mataran o que hicieran algo más grave con ellos, ¿no? Otra cosa, también se discute porque
una de las situaciones es que nosotros como médicos ya no usamos tanto, tratamos de no usar epónimos, ¿no? Lo ideal es usar etiquetas un poquito más universales y más comprensibles y más descriptivas. Y la otra es que también puede tener un estigma para algunas personas este epónimo, ¿no? Como les decía, si eres de la comunidad judía, pues si pudiera no ser tan bonito, ¿no? Que te digan que tienes Asperger si lo ves de esa manera. Luego también, ¿qué puede pasar? Lo que les decía, los riesgos clínicos que existen, que se pudiera confundir a los registros, a los servicios y decir, bueno, es que no es Asperger, si es Asperger es que entonces vamos a cambiar el término, pero hay una fundación que se llama Asperger México y Asperger México ayuda mucho a la gente. Entonces, bueno, pues como insisto, o sea, no hay que confundirnos, hay que usar lo que hay y hay que tratar de ir definiendo. Y si vamos a escribir médicamente y clínicamente y vamos a hablar con el paciente, empezar a explicar también esta parte. La otra es lo que se habla de alto funcionamiento. Cuando decimos que el Asperger es de alto funcionamiento, también nos ponemos un poquito en riesgo ahí. ¿Por qué? Porque podemos hacer invisibles esas necesidades y esas comorbilidades. El que seas inteligente o muy inteligente, el que tengas a lo mejor un codiagnóstico de altas capacidades, si bien puede ser una fortaleza muy buena, también puede hacer que haya más ansiedad, más depresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no decir, bueno, es que ya está alto funcionamiento, le va a ir súper bien, ¿no? Insisto, no hay que tratar de minimizar ni de tampoco decir ese diagnóstico está fatal, ¿no? Y en la práctica, bueno, pues ahora el trastorno espectro autista con especificadores nos está funcionando bastante bien para la comunicación con terapeutas, para la comunicación con el término, con los sistemas escolares de salud, todo esto en general. El paciente, si usa este término, hay que validarlo y traducir cómo lo podemos hablar en un mismo idioma al día de hoy, sin decir tú estás mal. Otra situación importante que tenemos que tomar en cuenta es este perfil sutil que tenemos, sobre todo en las mujeres. Las herramientas diagnósticas casi todas se han realizado para hacer diagnóstico en hombres, ¿no? Entonces, puede ser que una mujer sin discapacidad y sin alteración del lenguaje estructural tenga mayor riesgo de un diagnóstico tardío. En mi experiencia, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me llegan a los 30 años porque los han visto por ansiedad, depresión, tristeza y tienen un hijo que está dentro del espectro autista y me dicen, ¿cómo le hago, doctora? Y si yo creo que yo tengo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede orientar en estos casos, pero lo ideal sería que no se perdieran y no la pasaran tan mal en todo este periodo, ¿no? De su vida, de su infancia y su edad adulta temprana. ¿Por qué pasa eso? Porque hay camuflaje. Muchas de ellas, o incluso también varones, pues hacen ciertos scripts sociales, ¿no? Se preparan para hablar con la gente. Yo me acuerdo mucho de una paciente que me decía, es que todo el mundo me quiere contar todo, ¿no? Porque pues yo llego y escucho y yo ya sé que les tengo que preguntar y me cuentan su vida entera y me dicen que soy su mejor amiga cuando en realidad yo lo estoy haciendo porque yo trabajo en un café y pues mi trabajo es atender al público, pero yo no quiero ser su amiga, o sea, simple y sencillamente estoy trabajando, ¿no? Pero sabe perfectamente cómo seguir ese guión para hacer sentir a gusto a alguien, pero a manera de guión, sin que sea algo que ella realmente desea hacer, ¿no? Y también pues enmascaran los síntomas, pueden ser a veces situaciones en las que estén como más aisladas, más calladitas, como para no crear problema, y esto también ocasiona muchísima ansiedad, ¿no? Aprender a socializar, aprender a aguantar ciertos temas sensoriales a veces, ¿no? O sea, que si huele feo, que si está mucha luz. Hace poco también tuve una paciente que ella trabajaba en una aerolínea y de pronto pues ella sufría en la aerolínea porque no le gustaban las luces intensas, el avión tiene luces intensas, no le gustaba sentir la ropa apretada y cuando uno se sube en un avión empezamos a distendernos y nos aprieta la ropa, no le tenía cierta germofobia y pues el avión es el peor lugar para la germofobia, ¿no? Y pues evidentemente de joven, pues como pudo tolerar todo esto, pero ya creciendo un poco más y dándose cuenta del agotamiento que le estaba ocasionando esto, dice, pues es que no me la paso bien, yo ya no quiero trabajar así, ¿no? Y obviamente esto también tiene mucha implicación porque nunca nadie se dio cuenta de este diagnóstico porque ella era una chica muy inteligente, que le iba muy bien en la escuela, que decían que era rebelde porque ella decía lo que pensaba y hacía lo que quería y era muy independiente y obviamente pues al día de hoy es un adulto con ansiedad, con depresión,
con déficit, también tienen un poquito de déficit de atención y bueno, también otras pacientes tienen mucho riesgo y se está descrito que tengan trastornos alimenticios por esta restricción alimenticia que pueden llegar a tener también. Ahora, ¿qué viene? Como les decía, el DSM-5 no dijo la última palabra, nada dice la última palabra, todo va cambiando, todo va evolucionando y ya están tratando de hacer un DSM-6, se está haciendo la discusión y la idea ahora es hablar de modelos dimensionales. El decir severidad, que ya se está haciendo, ¿no? O sea, hablar de nivel 1, 2 y 3 de apoyo, es muy importante hacerlo. Por otro lado, también ver qué dominios están afectados, si es más la comunicación social, si aparte de la comunicación social a lo mejor hay funciones ejecutivas afectadas o alguna otra situación que necesite una intervención. También se está buscando hacer el cross-coding, que es esta parte que de hecho ya se hace un poco en el DSM-5, de decir, bueno, este paciente con autismo, pues tengo que buscar si no hay un poquito de ansiedad por ahí, ¿no? Entonces es un pequeño tamizaje para ver si hay ansiedad, porque por más que yo trate que se comunique mejor, si él está ansioso todo el día, pues, y necesita un medicamento, pues evidentemente no se le está dando lo que necesita. Y también el saber, como siempre lo hemos sabido, que no existen como en el neurodesarrollo, como estás dentro del espectro y ya no hay nada más. O sea, todos comparten un poco entre diagnósticos de déficit de atención, ansiedad, depresión, el trastorno del espectro autista, trastornos de comunicación, dislexia, trastornos de aprendizaje. Entonces, todo esto tenemos que buscarlo intencionadamente y darle una intervención. Ahora también se está buscando que se puedan integrar biomarcadores genéticos, que claro, todavía estamos en pañales, cada día hay más avances, pero pues evidentemente si tú logras hacer como perfiles un poquito más específicos y tener los estudios genéticos, podría ser que en algún momento hubiera un gen que te diera un poco más de pronóstico como específico. Esto obviamente hay que hacerlo con cautela y está en pañales, pero también se está tratando de discutir. Y obviamente la validez del término es importante y la utilidad clínica de lo que se vaya a usar al día de hoy. En conclusión, el Asperger pues no es un diagnóstico del DSM vigente, pero sigue vivo en la cultura y la ciencia. El DSM-5 cambia los umbrales, pero con los perfiles más sutiles pudiera que no hiciéramos el diagnóstico si no sabemos. Como les digo, si no nos fijamos en estas conductas repetitivas, si no buscamos intencionadamente la parte sensorial en estas chicas. Y bueno, el futuro, como les digo, ya nos apunta a dimensiones, a mejor validez y uso y pues obviamente tener cautela con el tema biológico de los biomarcadores. Aquí les comparto la bibliografía, hay un QR para toda la bibliografía extendida y muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con la licenciada Eranti. Buenas tardes. Bueno, es muy importante toda esta información que la doctora Romo nos compartió porque nosotros como profesionales seguramente vamos a estar teniendo contacto con algunas familias que lleguen a tener dudas al respecto y sobre todo porque podemos encontrarnos con muchas familias que han pasado por muchos profesionales, ¿no? Y que cada vez escuchan más información, tienen mayor contacto con las redes sociales las llenan de información y entonces podemos tener familias muy confundidas, lo cual nos puede impactar en el tratamiento, ¿no? En estos modelos de intervención que hoy tenemos. Entonces, a manera de recapitulación, ¿no? Esta importancia que nos mencionaba la doctora Romo, ¿no? De este cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué era lo que era antes? Ahora, ¿cómo lo vemos? Entonces, clínicamente podemos saber que sí hay un cambio. Pero, ¿qué está pasando socialmente? Que es algo muy importante porque eso nos va a permitir a nosotros detectar de manera temprana y poder intervenir de manera temprana con estos pequeños que están teniendo algunas dificultades en esta parte de la socialización, en la parte del lenguaje. Entonces, la realidad clínica, sabemos que el término ha desaparecido de alguna forma, pero que en lo social el término sigue siendo vigente en la cultura, en las redes sociales.
¿Cómo nos damos cuenta de ello? Por ejemplo, a pesar de que estas ya son series que son algo viejas, acceso a estos términos, por ejemplo, puede haber familias que nos digan, ¿no? Es que como que mi hijo es muy inteligente y estábamos viendo la serie de House y pues dijo que se parecían mucho porque él podía llegar a muchos términos. Pareciera que no es algo importante, pero el ser sensibles como profesionales, el poder escuchar a estas familias, a nosotros nos da información que nos permitan llegar a un diagnóstico. Ahora, hoy sabemos que el enfoque, ¿no?, que nos da el modelo del DSM-5 es hacia estos síntomas que son en la vía de la comunicación social y en comportamientos repetitivos. Entonces, ya sabemos que el autismo es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta desde temprana edad y de manera diferente en cada persona, por lo cual es un espectro. No siempre vamos a encontrar niños o niñas con el mismo patrón, ¿sí? Por eso es muy importante entender que el autismo es un espectro y que se caracteriza por fallas o déficits persistentes en la relación social, en patrones de conductas estereotipadas e intereses limitados. Ahora, ¿cómo llegamos a poder detectar a niñas y niños que están dentro del espectro? Podemos tener muchas herramientas, muchas de ellas ya están estandarizadas, ¿no?, que son utilizadas a nivel mundial, pero siempre hay que hacernos distintas preguntas dependiendo la edad de estos niños y también dependiendo mucho de las preocupaciones que las familias nos compartan. Entonces, cuando hablamos de niños menores de 2 años, por ejemplo, en cuanto a la comunicación y la interacción social, nos tenemos que preguntar si cuando le llamamos responden a su nombre, si utilizan la mirada para comunicar necesidades o cómo se está comunicando ese niño para pedir lo que quiere, si muestra interés por las personas, si su lenguaje, ¿no?, está al nivel de la edad, si balbucea, si está emitiendo sonidos, si por ejemplo al momento de yo interactuar con él, él responde a esta interacción. Estas son preguntas que nos podemos hacer, sobre todo en las edades tempranas, que aunque el diagnóstico empezamos a hacerlo a partir de los 2 años, podemos observar algunas situaciones que ya nos podrían estar indicando de la presencia de este trastorno. Ahora, ¿qué otras preguntas me puedo hacer para poder identificar estas dificultades en niños menores de 2 años con respecto a su conducta? ¿Cómo juega? ¿Cómo interactúa con sus juguetes? Porque no es lo mismo un niño que a lo mejor si ve un muñeco y ve a lo mejor una cuchara, le empieza a dar de comer, a un niño que solamente toma el muñeco, lo avienta, pero no lo está ocupando de manera funcional. Entonces, por eso es importante también el observar cómo es que está utilizando los objetos, cómo juega. Ahora, en una edad preescolar, a nivel de la comunicación e interacción social, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Hay retraso en el lenguaje? Y puede ser en diferentes niveles, tanto en comprensivo como en expresivo. Si llega a repetir frecuentemente palabras o frases, ¿no?, que esto también es importante, si al momento de yo decirle algo, él inmediatamente lo repite y que observamos que no lo hace de manera funcional, eso también nos podría estar indicando de algo. Si utiliza de manera apropiada, ¿no?, el pedir las cosas, si lo está haciendo mediante gestos, mediante palabras, o si, por ejemplo, lo está pidiendo mediante el tomarme de la mano y llevarme a eso que quiere. En cuanto a la conducta, ¿cómo reacciona frente a los cambios, ante las nuevas situaciones? ¿Sí? Si, por ejemplo, tienden a tener estos intereses muy focalizados o que sean inusuales dependiendo de la edad. Ya en una edad escolar podemos preguntarnos sobre si es capaz de sostener alguna conversación, ¿no?, que sea esta conversación de ida y vuelta, que si yo le pregunto, entonces él me pueda responder y que tengamos este tipo de interacción, o
si tienen algún tono de voz en especial, si presentan conversaciones enfocadas en sus propios temas de interés, porque a lo mejor podemos estar conversando con ellos de alguna situación y de repente, ¿no?, ya nos empieza a hablar, es que los dinosaurios, y tú conoces cómo hace este dinosaurio. Entonces, cuando están muy focalizados en temas de su interés, también nos tendría que llamar la atención. Si tiene algún grupo de pertenencia o de amigos, o por el contrario, busca el estar solo. En cuanto a algunas conductas en la edad escolar, podemos observar si se enoja ante los cambios de rutinas, ¿no?, y de manera improvistos, ¿no?, si se muestran como que muy insistente con que sus rituales o sus rutinas se tengan que cumplir, eso también nos está indicando de algo. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque es importante identificar y observar algunas de estas situaciones que tienen que ver con la comunicación social, con el lenguaje, con la conducta, para que nosotros podamos encaminar los diagnósticos. Si nosotros tenemos un diagnóstico adecuado, nosotros vamos a poder intervenir de manera adecuada ante las necesidades que estén presentando esas niñas y esos niños, y eso se va a ver reflejado en su calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un enfoque que sea multimodal, que sea a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel social, y que también sea enfocado hacia las fortalezas. ¿Qué es lo que buscamos en la intervención? Justo realzar esas fortalezas que tienen los niños, ¿sí?, y llevarlos a darles herramientas que respeten su propia condición. No lo buscamos normalizar, no buscamos que llegue como cualquier otro niño de su edad que no tenga presente esta condición. Lo que buscamos es tener este enfoque de fortalezas, que podamos potenciar esas herramientas que él tiene para que de alguna forma pueda tener un mejor impacto en su calidad de vida. Ahora, hasta el momento no hay un consenso sobre un método de intervención adecuado. ¿Por qué? Porque son muchos factores los que se ven involucrados. Entre ellos puede ser el contexto familiar, el contexto incluso social, y lo que nos importa es que los modelos de intervención siempre recopilen los avances científicos más recientes. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, ¿no?, ya con este acceso a Internet, nos podemos encontrar intervenciones como aromaterapia para niños y niñas con autismo, ¿no? Estos artículos que mencionan sobre los efectos de la luna llena en el comportamiento de niños con trastorno del espectro autista, y que incluso la leche de camella y el autismo, ¿no? Esto es real, pareciera como que pues es algo bizarro, pero existe, y la gente tiene acceso a ello. Y por supuesto, personas que no tienen el conocimiento sobre la condición que están presentando sus niñas y sus niños, pues van a caer fácilmente en este tipo de charlatanería. Pero por eso es importante este conocimiento y esta conmemoración que hoy tenemos del síndrome de Asperger, para poder hablar de estas situaciones que están pasando. Entonces, es importante considerar en un tratamiento de intervención, promover siempre la participación de las familias y cuidadores como parte de esta intervención. ¿Por qué? Porque son las familias las que están la mayor parte del tiempo y las que están presentando o son testigos de estas dificultades que están teniendo sus niños. Las intervenciones siempre deben de mejorar el progreso del desarrollo y el funcionamiento relacionado siempre con características centrales asociadas al TEA, ¿no?, tales como la comunicación social, la regulación emocional y conductual, y también los comportamientos adaptativos. Nosotros como profesionales tenemos la obligación de considerar el contexto sociocultural de las familias, las dinámicas diarias con las que cuentan, también el nivel socioeconómico, con el objetivo de brindar estrategias adecuadas. Si nosotros brindamos estrategias que no van a poder tener acceso a estas familias, va a ser muy difícil que nuestra intervención tenga éxito. Entonces, por eso es importante analizar todo el contexto con el que tiene ese niño.
Adoptar un enfoque centrado en la familia es para trabajar, ¿no? Dentro, con un monitoreo de bienestar físico, mental, y siempre la familia es lo más importante. Algunos de los modelos y estrategias que hoy en día son utilizadas para el tratamiento o intervención del trastorno del espectro autista, que están basados en evidencia, no como los que les presenté hace un momento, en los que sí podemos tener acceso y que incluso, ¿no?, vienen como artículos publicados, ¿no? Quién sabe cómo le hicieron para publicarlos, pero que hoy en día sí tenemos modelos que están evidenciados científicamente y que son utilizados. También va a depender mucho de las necesidades específicas que estén presentando esas niñas y niños. Algunos de los modelos que están presentes es, por ejemplo, el modelo Denver, que es una intervención basada pues, en el entrenamiento de habilidades sociales, en modelados, es decir, el que el niño me pueda observar cómo poder interactuar o cómo estoy interactuando con algunos objetos, por ejemplo, la extinción de algunas conductas que no están siendo adaptativas y también la intervención aplicada con los padres. El modelo ABA, ¿no?, que son intervenciones igual basadas en reforzamiento, y el TEACH, que son, este modelo utiliza más soportes visuales. Este modelo lo que nos da es más intervenciones hacia la parte de comunicación y que la podemos utilizar a través de apoyos visuales, ¿no?, para compensar un poco la disfunción ejecutiva que pudiera tener los niños. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, ¿no?, este modelo en el que están muy bien especificadas o muy bien delimitadas los espacios para que el niño pueda realizar las actividades, ¿sí? Por ejemplo, hay una zona de trabajo, hay una zona de calma, tiene algún calendario para que pueda tener la secuencia de las actividades que pueda hacer, o también para que tenga en cuenta las actividades que le faltan por hacer. Y este es un modelo que nos va a ayudar mucho a la intervención también psicoeducativa. Entonces, el que los niños tengan acceso a este tipo de apoyos visuales va a favorecer el reducir la ansiedad ante la incertidumbre y fomenta la autonomía, que es al final lo que buscamos en las niñas y en los niños, que ellos sean cada vez más independientes y que no tengan que depender tanto, pues, de aquellas familias que no siempre van a estar todo el tiempo y que los niños se puedan adaptar también a los diferentes contextos. Ahora, no solamente la tarea es de ellos, sino también a nosotros como profesionales y como sociedad, de poder estar sensibilizados y poderles brindar pues estas oportunidades para que ellos puedan también tener una mejor adaptación al medio. Este es un ejemplo de agenda visual, ¿no?, que nos va a ayudar a la planeación y a la anticipación, ¿no? ¿Qué es lo que hago primero? Me levanto, voy al baño, luego hago alguna actividad, desayuno. Estos apoyos visuales son muy importantes también para ellos. Es importante que no nos enfrasquemos o no nos focalicemos en que todos los niños nos van a responder igual, porque habrá niños que ante la anticipación produzcan más ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer muy bien los perfiles de cada uno de esos niños para tener una intervención personalizada. Y bueno, estos son igual algunos de los espacios que podíamos tener a nivel educativo. El programa PEERS es un programa que nos ayuda en cuanto a la enseñanza de habilidades sociales mediante reglas ecológicamente válidas, ¿no? Por ejemplo, al momento de estar en una conversación, ¿no? ¿Qué es la información que estamos intercambiando? ¿Cómo manejo esta información? Parte de la flexibilidad también, ¿no?, que es uno de los puntos que observamos en niños con TEA, que presentan inflexibilidad ante los cambios. Entonces, el poderlos guiar, ¿no?, de que podemos tener un plan A o un plan B, ¿no? Si la situación A cambia, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Entonces, esto es parte de trabajar con la frustración que pudieran tener los menores y
esto nos va a tener un impacto, ¿no?, en la parte de bienestar social, y sí es muy importante pues brindarles de estas herramientas. Ahora, la regulación sensorial, que también ya lo habían comentado anteriormente, ¿no?, que es muy importante conocer los perfiles sensoriales que están presentando los niños, cuáles son aquellos que pudieran desencadenar algún tipo de conductas que no son esperadas, por ejemplo, niños que se pueden alterar con sonido de la moto, con sonido de la licuadora. Entonces, el conocer los perfiles sensoriales también de estos niños nos va a permitir tener mecanismos de autorregulación para que ellos puedan regular esta parte. Y también tenemos el entrenamiento en reciprocidad, ¿no?, que usando modelos, ¿no?, el modelaje siempre también para la comunicación social. Y este es muy importante, el ecosistema de apoyo, ¿no?, la familia, la escuela y los profesionales. Sabemos que para cualquier situación o cualquier condición, siempre la comunicación entre las familias, entre el contexto escolar y el contexto familiar van a ser los pilares. Entonces, aunque ya tengamos estas referencias, ¿no?, de los papás, si nos llegan con referencias de términos desactualizados, por así decirlo, y nosotros no tenemos la sensibilidad de escuchar esas necesidades, va a estar muy complicado llegar a un tipo de intervención que esté respondiendo ante las necesidades de los niños. Por eso es importante entender las crisis que pudieran tener también y tener programas sensibilizados, incluso hasta con los pares, con los propios compañeros, por ejemplo, de la escuela y con los profesionales de la salud. Entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? Construir un puente, ese es nuestro futuro y eso es a lo que nosotros tendríamos que llegar. Construir este puente que nos permita la inclusión, ¿no?, que nos permita conocer, entender. Nosotros clínicamente sabemos que Asperger no existe, pero sí tenemos esta identificación, ¿no?, por parte de las familias, que todavía que les permita acercarse con un profesional para poder entender a sus niños, y además tenemos la evidencia científica de hoy en día. Eso nos va a llevar justo al éxito de este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por sus presentaciones. La evolución que llevaste respecto a Asperger me pareció muy buena, Betty. Gracias. En el público hay una pregunta. Iván Gutiérrez está preguntando si el autismo está relacionado con las vacunas, si es un mito o es una realidad. Bueno, pues como bien sabemos, ya existe evidencia de que no hay una relación causal con esto, sino que fue más bien algo de casualidad, ¿no? Como muchas veces los pequeñitos presentan esta regresión justo en este momento de vida del 1 año y medio, 2 años, se estaba relacionando mucho con el tema de la vacunación en ese momento, pero en realidad sabemos que no existe una etiología por las vacunas, es un mito. Ok, y el doctor Florentino Garduño pregunta, ¿algún cuestionario recomendable para aplicar a adolescentes en sospecha de Asperger? Lo principal para poder llegar a un diagnóstico, pues sí, ahorita tenemos las herramientas como el A2, pero también no hay que olvidar que tenemos que explorar la parte de cognición, también ansiedad, y sí tenemos algunas herramientas que utilizamos para poder indagar la parte de depresión también, el BEN, tenemos varios, uno de ellos el CMACR para medir ansiedad. Y bueno, lo importante es que sepamos utilizar, ¿no?, bien esas herramientas para poder indagar, ¿no?, cuáles son las situaciones que están presentando los niños. Ok, gracias. Una pregunta, la doctora Arriola. Muchas gracias, felicidades por sus presentaciones excelentes y quisiera preguntarles cuál es su opinión personal por el test MCHAT
para la detección temprana en niños, sobre todo en población mexicana, porque sabemos que hay la publicación, pero eso tengo la impresión que ha detectado, tiene una sensibilidad baja, entonces eso crea mucha preocupación en las mamás. Sabemos que el M-Chat idealmente se debe de pasar temprano. O sea, si nos esperamos a pasarlo a los 3, 4 años a nivel general, ya no va a tener el mismo funcionamiento, la misma validez. Pierde validez con el tiempo, pero entre el año y medio y los 2 años, como parte de tamizaje en población sana, sí nos permite detectar. Y sí es importante seguir utilizándolo. En realidad, no existe, se dice mucho que en población mexicana, como no está validado en población mexicana, no podría funcionar, pero en realidad llevándolo bien y sabiendo por qué lo estás usando, sí te tiene que funcionar. O sea, y son preguntas dicotómicas, y aparte hay un manual, es muy sencillo de llevarlo a cabo, y si sale con un riesgo moderado, se puede hacer la segunda fase, que todavía es más específica. Entonces, sí es recomendado seguirlo utilizando, no para diagnóstico, obviamente, pero sí para tamizaje de niño sano, para que no se pierda el diagnóstico. Si ya la mamá piensa que su hijo está dentro del espectro, pues se tiene que hacer una prueba diagnóstica o acudir con un especialista que sepa de este diagnóstico. Una última pregunta, y me gustaría saber la opinión del tratamiento farmacológico, que bueno, entiendo, cuestión de tiempo y demás, se hizo como para el abordaje diagnóstico, más toda la presentación, pero hacer énfasis un poquito como pregunta, ¿cuál sería el abordaje farmacológico de estos pacientes? Y además de el mencionar todas esas intervenciones dietéticas que les hacen y recomendaciones de una lista como de 20 vitaminas, aminoácidos, dietas especiales que se les da como receta de cocina a los niños con TEA. Me gustaría escuchar la opinión. Bueno, en cuanto a la intervención farmacológica, es bien importante esto. Justo el diagnóstico preciso por perfiles, por comorbilidades, nos ayuda mucho a que sea orientado. O sea, no hay un fármaco para autismo, pero si el pequeño tiene ansiedad o tiene depresión, pues tenemos que tratar estos síntomas. O tiene conductas muy agresivas que lo pongan en riesgo, que pongan en riesgo a los demás, también podemos dar medicamento. Entonces, el tratamiento farmacológico va orientado al día de hoy a los síntomas que presente cada quien, ¿no? No existe un medicamento para todos. De hecho, a veces, pues sí pasaba mucho esto, que llegaba un paciente y ya tenía risperidona, carbamazepina, valproato, o sea, todo un cóctel con todos los efectos adversos, ya estaban con obesidad, problemas de incremento de la prolactina, ¿no? Y bueno, esto pues no es lo apropiado, al día de hoy ya es por síntomas. Y en cuanto a las dietas, pues no, o sea, más bien sí hay que tener un conocimiento de alimentación y de nutrición con estos pacientes porque hay mucha restricción. Entonces, de pronto tú haces, en todas las entrevistas tienes que ver si está con alguna restricción de algún grupo alimenticio en específico que pudiera ponerlo en riesgo de un déficit y buscarlo. No nada más dar vitamina D a todos porque sí, sino checar, o sea, los que ya están medicados, por ejemplo, y aparte no están teniendo una alimentación adecuada, es posible que sí esa vitamina D esté baja, sobre todo por los medicamentos antiepilépticos, pero tenemos que buscarlo. O si hay una comorbilidad endocrinológica, también es posible que haya ahí algún déficit, o que haya hipertriglicidemia, hipercolesterolemia. Todo lo tenemos que buscar para tratarlo orientadamente. No hay un kit de suplementos que ya es para todos. Entonces eso también es muy importante, que sí lo exploremos, que sí lo conozcamos, pero que no nos vayamos a suplementar nada más porque sí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.